Quiero dar gracias por los pastores de la casa, gracias. Quiero decirles que desde que los vi, en mi espíritu sentí que los conocía, pero ni siquiera de lejos, sino de muy cerca. Se los hice saber, ¿cierto? Y creo que ese Dios que nos conecta, amén, es Dios quien da testimonio. Y en verdad Dios habló a mi espíritu que son gente maravillosa, un espíritu especial, como dice la Biblia, de otro espíritu, amén. Así que quiero que demos un aplauso a Dios por ellos, por favor. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias, pastor. También vine bien acompañado. Tengo al pastor Daniel, la pastora Iraíz y sus líderes que están ahí acompañándonos. Muy bien. ¿Alguien vino listo para recibir una palabra? Amén. Por favor, quiero que usted me acompañe a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Hay algo muy impactante, que cuando Dios habló a mi vida, me bendijo, trajo cambios. Hay palabras que llegan a tu vida para traer cambios, y esta es una de ellas. Porque Segunda de Reyes narra la historia de Naamán. ¿Quién era Naamán? Naamán era un comandante sirio, y la Biblia dice que este hombre tenía una israelita esclava, y esa israelita descubre que él tenía una lepra, y ella lo aconseja de que vaya a donde un hombre llamado Eliseo, que ella cree que si Eliseo ora por él, Naamán va a ser sanado de su lepra. Así que este hombre va a donde Eliseo con la esperanza de ser sanado. Pero cuando él llega a donde Eliseo lo instruye acerca de cómo él va a recibir su sanidad. Lo que la Biblia revela que al final el hombre fue sanado. Inicialmente vemos que Naamán estaba escéptico por las instrucciones que le dio Eliseo. A él no le agradó mucho, porque Eliseo le dijo que fuera y se sumergiera 7 veces en el río Jordán, y eso lo incomodó bastante. Pero al final, un siervo de él, un esclavo, le da el consejo y le dice: Señor, haga esto. Y la Biblia dice que al final el hombre recibió su sanidad. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted y yo conocemos la historia, eso fue impactante. La Biblia dice que Naamán coge tierra de Israel como señal de pacto, y desde ahí él toma la decisión de adorar al Dios Todopoderoso. Es maravilloso. Es una historia preciosa que usted y yo conocemos. Sin embargo, hay algo que está ahí entre líneas. Antes de él recibir el milagro, antes de él recibir su sanidad, sucedió algo, y es aquí donde quiero que nosotros nos centremos en esta noche. Porque Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ven y lávate 7 veces, ¿dónde? En el Jordán, y tu carne te será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Diga conmigo, se fue enojado. Ahora repítalo, se fue enojado. Aquí Dios me habló algo, y es que nosotros a menudo nos perdemos de las grandes cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, de las grandes cosas que Dios quiere lograr a través de nosotros, porque nosotros a veces nos hacemos una idea muy distinta a lo que Dios tiene planeado. Por ejemplo, muchos de nosotros nos ponemos a pensar en la forma en cómo Él nos va a sanar, en la forma en cómo Él va a prosperarnos, en cómo Él va a traer salvación para nuestra familia, y nos hacemos una película, nos hacemos una idea, y el problema no es la idea que yo me hago acerca de cómo Dios lo va a hacer. El problema es que cuando Dios no lo hace como yo lo pensé, es ahí donde mi fe decae. Y cuando mi fe decae, entonces yo comienzo a arruinar el plan y el propósito que Dios tiene para mi vida. Estoy hablándole a alguien. Cuando yo comienzo a imaginarme en la forma en cómo Él lo hará, y Él no lo hace de la forma que lo imaginé,
entonces yo comienzo a desanimarme, a entristecerme, viene un decaimiento sobre mi vida, porque Él no lo está haciendo a mi manera. Y ahí yo arruino el plan y el propósito de Dios. Y creo que podemos estar reunidos, ese tipo de personas, que de una manera u otra nos hicimos la idea acerca de cómo Dios me iba a prosperar en este año, de qué iba a hacer con mi familia, de cómo iba a traer salvación, de lo que iba a lograr en este año, y resulta que ya estamos entrando a septiembre y no estamos viendo nada de lo que nos imaginamos que Dios iba a hacer. Y debido a eso, la fe de muchos puede estar decayendo. La fe de muchos puede estar abajo. Y el problema no es que Dios no se está glorificando, sino que no lo está haciendo como yo lo tenía planeado. ¿Alguien me sigue hasta aquí? Y ahí es donde Dios me habló. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué nosotros nos imaginamos. Porque hay personas que tienen su propio plan, pero que está fuera del plan de Dios. Hay personas que tienen sus propias ideas, pero que están fuera de las ideas de Dios. Que tienen sus propios proyectos, pero están fuera de los proyectos de Dios. ¿Alguien me sigue hasta aquí? A veces nosotros venimos a la iglesia pensando que Dios enviará en algún momento algún predicador famoso, popular, con una unción especial, y pondrá sus manos sobre nosotros, y todo ese mundo de problemas que hemos venido enfrentando, en ese día todo se va a acabar. Y resulta que ese día el predicador ni le vio, ni le oró, ni le tocó, nada pasó. Y ahí es donde nosotros nos deprimimos, ahí es donde nosotros decaemos, y donde nosotros decimos, no, el culto estuvo mal. ¿Alguien me sigue hasta aquí? Ahí es donde nosotros decimos, no pasó nada en la iglesia, porque yo pensé que ese predicador, que ese pastor iba a hacer esto, y no sucedió así. Y es ahí donde mi fe es quebrantada. Pero yo vine a hablar con alguien y a decirle, tal vez las cosas no estén saliendo como tú las planeaste, pero vine a declararte esta palabra: si están saliendo como Dios las tiene planeadas. Alguien tiene que adorarlo. Si está saliendo a la manera de Dios, todo está en control. Diga que te queda al lado, deja que Dios obre. Así que nosotros tenemos que tener muy claro eso, porque esto fue lo que le pasó a Naamán. Él fue a Eliseo con la esperanza de ser sanado de una manera en particular. Y cuando no sucedió así, la Biblia dice que se fue furioso. ¿Cómo se fue? Furioso. Se fue furioso, porque no era lo que él tenía pensado. Y tenemos que reconocer que lo que Eliseo le acaba de decir que haga es completamente fácil. Solo le está diciendo que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán, y de esa forma iba a ser sanado de una lepra que le estaba quitando la vida. Eso era fácil, pero el problema estaba ¿dónde? Pregúnteme, ¿dónde? Estaba en que no fue como él lo tenía planeado. Así que la furia, el enojo, el desánimo de Naamán no es porque la respuesta de Dios no es favorable, sino porque no es como ya lo tenía preparado. Así que creo que puedo estar hablándole a alguien que su problema no es si Dios se está moviendo en su vida o no. Puedo estar hablando con alguien que tiene hoy mismo la gloria de Dios en su vida, que Dios ha sido favorable, que la manifestación de Dios es notable, pero que está triste. Y la razón es porque Dios no está moviéndose como Él lo tenía planeado. Tremendo. Tal vez en este año tú sí estés viendo la gloria de Dios, pero sienta que estás estancada. Sienta que no está pasando nada. Sientes que Dios te abandonó. ¿Por qué? Porque no está actuando como tú lo pensaste. Pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Alguien tiene que alabarlo, por favor. Es a la manera de Dios. Deja que Dios obre. Deja que Dios obre. ¿Sabes? Naamán se hizo una idea, pero precisa. Este hombre creyó que Eliseo lo sanaría con solo poner su mano sobre él e invocar el nombre del Señor. Mira lo que dice Segunda de Reyes, en el mismo capítulo 5, versículo 11. Y dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará, mira eso, invocará el nombre de Jehová su Dios,
y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Tremendo. Él ya tenía su película armada. Él como que ya sabía lo que pasaba en el culto. Él dijo, de seguro pasa alguien, el director, luego viene la alabanza, luego pasan los anuncios, luego viene el predicador, pone sus manos sobre mí, todo ese mundo de problemas se va. Y resulta que nada de lo que él tenía planeado pasó. Dios le dio una dirección distinta y nosotros tenemos que aprender a seguir la guía de Dios. Porque si no aprendemos a seguir la guía de Dios, vamos a vivir infelices pudiendo ser felices. Vamos a vivir desanimados aún teniendo la gloria de Dios en nuestra vida. Y eso no es lo que Dios quiere. Por supuesto que Dios le acaba de decir a Naamán que lo va a sanar. Dios le acaba de decir a Naamán que solo vaya y se sumerja 7 veces y la lepra será curada. Pero esa palabra positiva de parte de Dios, en vez de animar a Naamán, en vez de fortalecer a Naamán, en vez de causarle alegría a Naamán, le generó ¿qué? Enojo, tristeza, furia. ¿Por qué? Porque no es como él lo planeó. Y esa es la debilidad que tenemos nosotros como creyentes. A veces queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera y no a su manera. Y ahí es donde nosotros fracasamos. ¿Saben cuánta gente dice que yo me quiero ir de la iglesia? Ya yo no me siento bien, ya las cosas como que no están marchando bien. Y no es así. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Siempre han tenido su respaldo. Aún la columna sigue ahí de día y de noche. Alguien alaba a Dios en esta hora. Pero ellos tienen la mente en otros planes. Ellos tienen la mente en otros asuntos y por eso viene la tristeza. Yo quisiera que alguien meditara hoy. Tal vez tu insatisfacción de la vida no se debe a que Dios no se está glorificando, sino que se debe a que no lo está haciendo como tú quieres. ¿No será que yo estoy viviendo una vida caprichosa y quiero que Dios me prospere por este lado y Dios quiere hacer por este? ¿No será que ya yo determiné cómo es que Dios tiene que trabajar en mis hijos, en mi familia, en mi esposa? Y ya no quiero su opinión, no quiero su método. Ya yo escribí en un papel en enero, ya escribí lo que quiero que suceda en este año. Y estoy triste porque no ha pasado lo que yo escribí en el papel. Pero créeme, si han estado pasando cosas buenas, créeme que en este año el hecho de que sigas ahí sentada, el hecho de que sigas ahí sentado es una evidencia, es una señal de que Dios te está cuidando, te está protegiendo, te está bendiciendo. Alguien puede decir amén a eso. Dios lo está haciendo. Pero con todo esto puedes estar furiosa, triste, y vienes a la iglesia a adorar con un desánimo, un descontento, y pastor, estoy aburrida y me quiero cambiar de ciudad y quiero irme más bien a vivir a Colombia. Quiero cambiar mi iglesia. Pero resulta que Dios se está moviendo en casa. Resulta que la presencia de Dios está en este lugar. Resulta que Dios sí está bendiciendo a tu familia. Pero no como tú lo pensabas. Este era Naamán. Naamán estaba así. Por eso cuando Eliseo le dijo lo que tenía que hacer, salió precipitadamente furioso, triste y decepcionado. A veces, en medio de una palabra que debiera de animar al pueblo, porque viene de Dios, a unos les causa alegría, pero a otros tristeza, porque no era lo que estaban esperando. Porque no cualquiera está listo para vivir la voluntad de Dios. Pero todo aquel que se dispone a hacer la voluntad de Dios verá la gloria de Dios en esta tierra. Que alaba al Padre en esta hora. Por eso la palabra de Dios para ti hoy es: deja que Dios obre. Deja que Dios obre, porque Él sabe lo que hace. La palabra de Dios dice que sus planes para nosotros son planes de bien y no de mal. Todo lo que Dios permite que pase en tu vida, aunque te parezca que no, todo te va a ayudar a bien. Yo dije, todo te va a ayudar a bien.
Yo dije, todo te va a ayudar a bien. Tal vez hoy no lo veas, tal vez hoy no lo entiendas, tal vez hoy no lo creas, pero vine a decirte una vez más, todo te ayudará para bien. Alaba a Dios en esta hora. Todo te ayudará para bien. Por eso deja que Dios deja que Dios obre. Él sabe lo que hace. Así estaba yo hace un año, o año y medio ya, mi amor, ¿cierto? Así estaba yo. Nuestro niño Isaac, de 5 años, le dio una enfermedad muy grave, una neumonía, y lo llevamos al hospital y los médicos dijeron, el niño está a punto de dar un paro respiratorio y morir. Entonces me acordé que yo era un profeta. Dije, no, esto no puede pasar. Y como profeta de Dios voy a declarar la palabra y mi niño va a sanar. Espíritu de enfermedad, suelta, mi hijo, en el nombre de Jesús. Declaro vida sobre él. Declaro que no morirá, sino que vivirá y contará las maravillas del Señor. Y declaro que ahora que el médico vuelva, me va a decir que el niño está completamente sano. A los 5 minutos, 10, llegó el médico y me dijo, papá, su hijo está peor. Y yo me quedé impactado. Y luego recordé que tengo amigos profetas, gente de Dios, y comencé a llamarlo y a decirle, mira, está pasando esto y esto con mi hijo, declara la palabra. Y comenzaban a declarar la palabra y era maravilloso cómo se sentía la presencia de Dios en ese hospital. Mi niño está a punto de morir. Ellos declaraban y decían, Dios lo levanta en el nombre de Jesús. Y veo cómo suda y veo un espíritu de muerte sale de esa clínica. Y yo sentía a Dios y dije, aquí fue. Aquí es. A los 10, 15 minutos llegaba el médico y me decía, pastor, papá, su hijo está peor. Y parecía como que nada funcionara. Y lo remitieron para una clínica de alta complejidad porque era muy grave. El médico me dijo, ore para que llegue vivo, porque está muy mal. Está a punto de dar un paro respiratorio y morir. Y los que somos papás sabemos qué tan fuertes son esas palabras. Y yo no sabía qué hacer. Y cuando llego allá a aquella ciudad, a unas 5 horas de donde nosotros vivimos, comienzo a hablar con Dios y a decirle, Señor, imagínate, si tú lo sanas, yo voy a ir a México, a Familia de Dios, a decirle que tú eres poderoso, que tú sanas. Yo voy a ir por el mundo testificando de ti. Sánalo, Señor. Es más, que cuando el médico llega y diga, papá, no entiendo por qué están aquí si su niño está sano. Y llegaba el médico y decía a su hijo, está peor. Y no sabemos por qué. El niño no mejora. Uy. Y ahí es donde mi fe empezó a decaer. Y pasé de ser profeta al papá asustado, lleno de miedo, triste y casi como furioso, porque ¿cómo es posible que Dios no lo sane? Si yo le sirvo. Y eso estaba creciendo en mi corazón, y sabe. Luego me puse a meditar en que Dios ha sido bueno. Y dije, Señor, tú sabes lo que haces. Te entrego la vida de mi hijo, te la entrego. Te dejaré obrar. Dejo que tu voluntad sea la que se haga. No te voy a dar ideas, te voy a decirle cómo tienes que hacerlo, solo tú sabes. Y cuando le hablé eso a Dios, Él habló a mi corazón y me dijo, hijo, eso era lo que yo quería escuchar de ti. Porque has estado tan atento a la forma en cómo yo he obrado en tu vida, que te has olvidado de la forma en cómo quiero obrar en él. Conoces cómo yo me he movido en ti y te has olvidado de cómo quiero moverme en él. Y quiero hablar con padres y madres aquí que creen que Dios no está moviéndose o no está haciendo nada por sus hijos, porque los ven en drogas, porque los ven en malos hábitos, porque no vienen a la iglesia, porque no quieren saber de Dios. Quiero decirte en esta noche que Dios me ha enviado a México desde Colombia, tomando 3 aviones para decirte, Dios sí está obrando en tus hijos. Él sabe lo que hace. Tal vez no lo está haciendo como lo hizo contigo, pero Él está obrando. ¿Quién tiene que decir amén a esa palabra?
gracias, te dejo obrar. Y desde ese mismo día todas las cosas comenzaron a cambiar. El diagnóstico comenzó a cambiar. Y después de 36 días de estar nuestro hijo en UCI, salió completamente sano, no lo operaron, salió bendecido y diciéndole a todos los médicos: Dios ha sido bueno. Alguien alaba a Dios en esta hora. Eso era lo que Dios quería crear en él, su propio testimonio. Yo no lo entendía porque tenía mis propios planes. Wow. Pero cuando dejé que Dios obrara, las cosas comenzaron a cambiar. Todo fue favorable. Y quiero hablar con alguien en esta noche. Y quiero decirle: ¿quieres ver los grandes cambios? ¿Quieres ver milagros en tu casa? ¿Quieres ver tu familia transformada? ¿Quieres ver crecimiento en tu economía? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Deja que Dios obre. Deja que Dios obre. Él sabe lo que hace. No deja el descontento, deja la tristeza, deja el desánimo. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está permitiendo. Él está a tu favor. Él te ayudará todo el tiempo. Él dijo que estaría contigo, que no te dejaría, que no te desampararía. Solo deja que Él obre, porque Él es experto en actuar. Así es. Él es experto. Al final Naamán decidió sumergirse. ¿Y sabe qué pasó? La lepra se le quitó. Aleluya. Y lo hermoso de eso es que la Biblia dice que su piel fue restaurada como la de un niño. Y creo que a alguien aquí Dios le va a sanar de toda lepra espiritual, Amén. toda lepra emocional, toda lepra almática, todo aquello que se ha convertido en un obstáculo para que Dios obre. Y a partir de hoy, lo creo, lo siento, que hay un Naamán, que su cuerpo espiritual será cambiado, que Dios traerá una transformación a su vida. Pero eso solo sucederá si toma una decisión, y es dejar que Dios obre. ¿Alguien puede darle el aplauso al Dios Todopoderoso? Quiero que te pongas de pie, por favor. Y yo quisiera hacer algo. Quisiera orar por alguien que tal vez como yo en algún momento ha tenido sus propios planes, ha querido que Dios actúe a su forma, así como yo, pero que hoy decide dejar a Dios obrar.